Las grandes series quedan para la posteridad y muchas de ellas tienen historias o cosas curiosas para contar que se van revelando a medida que pasan los años. Hoy hablaremos de una sitcom que cambió la historia de la televisión y que ha trascendido generaciones. Hoy te traigo 30 curiosidades de Friends. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permite conectarte a las redes más rápidas del mundo, incluso desde la palma de tu mano. Puedes acceder a este servicio dando clic al enlace que te dejo en la descripción de este video, que encima viene con un cupón para una promoción exclusiva. Solo con el enlace de la descripción. No lo dudes, estás a un clic de poder tener la velocidad y seguridad que mereces. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Ross y Rachel no estaban destinados a ser los dos personajes principales de la serie. Al principio eran Joey y Mónica, pero los creadores lo cambiaron debido a la química entre Jennifer Aniston y David Schwimmer. 2. La idea original de la serie iba a centrarse en solo 4 personajes, con Phoebe y Chandler en papeles secundarios. Además, en las primeras etapas, los creadores barajaron la idea de que Chandler fuera gay, pero cambiaron de opinión cuando conocieron a Matthew Perry. Incluso el personaje de Chandler se escribió como alguien tímido y torpe con las mujeres porque Matthew les dijo a los productores que él era así. 3. El episodio de los flashbacks donde se ve el pasado de los protagonistas fue en parte idea del reparto para ver cómo respondía el público a ciertas parejas, siendo la principal de ellas la formada por Rachel y Chandler. Al público no le gustó ver a estos dos juntos y por eso no continuaron con esa idea. También nos muestran una escena en la que Ross y Phoebe se besan y en la que Mónica y Joey se sienten atraídos el uno por el otro. 4. El elenco principal de la serie pudo haber sido diferente. Por ejemplo, al principio, Courteney Cox iba a tener el papel de Rachel, pero fue la propia actriz quien pidió el rol de Mónica por el carácter fuerte del personaje. A Jon Favreau le ofrecieron el papel de Chandler Bing. Más tarde regresó como estrella invitada, interpretando a Pete Becker, el novio millonario de Mónica. Hank Azaria, quien interpretó a Dave, el científico e interés amoroso de Phoebe, hizo la prueba para ser Joey en 2 ocasiones. Y finalmente la primera opción para Rachel era Téa Leoni, pero ella rechazó el papel para participar en la serie La cruda realidad. 5. James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther, se tiñó el pelo el día antes de la audición porque su amigo, que había estudiado para ser peluquero, experimentó con su cabello. Cuando Tyler se presentó, a los productores les gustó tanto que decidieron mantenerlo en el show. Algo interesante también, que probablemente muchos sepan, es que Tyler originalmente fue escogido como uno de varios extras sin nombre que aparecerían en la serie, pero recién fue elegido para el papel de Gunther cuando los productores se dieron cuenta que era el único extra que sabía cómo operar una máquina de café expreso, ya que había trabajado en varias cafeterías antes de actuar. Gracias a esto apareció en 148 episodios de la serie, siendo la estrella invitada que apareció más frecuentemente en el programa. 6. Todas las temporadas tienen entre 24 y 25 capítulos, excepto la última que tuvo 18. Esto se vio reflejado en los comentarios del co-creador David Crane de los últimos 2 episodios de la serie. Él reveló que entre el capítulo 15 y 16 de la 10ª temporada iba a haber una trama en la que Ross y Rachel iban brevemente a París y él se volvía a enamorar de ella. Por desgracia, no tuvieron tiempo suficiente porque, como mencioné, les dieron 18 capítulos en lugar de 24. 7. El episodio de la fiesta de Halloween fue el primero que se grabó después del 9/11. Lisa Kudrow afirma que ese fue su episodio favorito de todo. Ella declaró: durante toda la semana, mientras conducía por Los Ángeles, la gente se detenía, me miraba con tristeza y me daba las gracias en voz baja por hacerles reír. 8. Lisa Kudrow y Matt LeBlanc propusieron una idea para un episodio en el que se descubría que Phoebe y Joey habían sido amigos con beneficios desde el comienzo de la serie. El episodio lo revelaría recreando las escenas más memorables de Friends y mostrando que Joey y Phoebe habían tenido estos encuentros casuales justo antes de cada escena. Los guionistas rechazaron la idea argumentando que no encajaba con el
el tono de la serie. 9. Cuando Matt LeBlanc hizo su audición para el papel de Joey, solo tenía $11 en su bolsillo. Cuando el reparto recibió sus primeros cheques de pago, lo primero que compró el actor fue una cena caliente. 10. Una de las escenas más difíciles de rodar fue aquella en la que Rachel escucha las primeras palabras de Ben. Ross, desesperado por oír hablar a su hijo, trata de hacer que hable. Se suponía que el bebé debía permanecer en silencio, pero el pequeño Ben no dejaba de responder. 11. Tom Selleck y Kathleen Turner, que tenían papeles recurrentes en la serie, se quejaron de sentirse algo excluidos por el resto del reparto, el cual formaba un grupo muy unido. En cambio, Paul Rudd no se sentía excluido socialmente por los protagonistas, pero sí sentía que su personaje era más que nada un complemento de la historia y que no tenía un rol protagónico. 12. Lisa Kudrow ya había aparecido como estrella invitada en la serie Mad About You, interpretando a Ursula Buffet durante 2 años antes del estreno de Friends. Los productores decidieron convertir a Phoebe en su gemela para crear un crossover entre las dos series. 13. En la serie, Joey interpreta al Dr. Drake Ramore, esto en una versión ficticia del programa Days of Our Lives. Lo curioso es que en la vida real, el padre de Jennifer Aniston, John Aniston, interpretó a Victor Kourakis, un personaje de la serie real de Days of Our Lives. 14. El co-creador David Crane reveló que inicialmente escribió el papel de Mónica pensando en la actriz Janine Garofalo. Cuando Courteney Cox obtuvo el papel, cambiaron un poco el personaje. Crane declaró: "Cuando escribimos el papel originalmente, teníamos la voz de Janine Garofalo en mente, más oscura, atrevida y sarcástica, pero Courtney le aportó un montón de otros matices". 15. En el instituto, el profesor de Matthew Perry le dijo que con sus bromas y tonterías nunca llegaría a nada en la vida. Cuando Matthew apareció por primera vez en la portada de la revista People, le envió una copia a su profesor. 16. Todos los actores llegaron a un acuerdo para cobrar lo mismo. La idea de que los 6 negociaran como un solo grupo ha sido atribuida a David Schwimmer. Irónicamente, el actor molestó más tarde al resto de sus compañeros porque en 2 ocasiones los demás acordaron firmar contratos a largo plazo para continuar con la serie, pero él dudó y en ambas ocasiones fue el último miembro de los 6 en aceptar continuar. Sin embargo, a finales de la 9ª temporada, la decisión de hacer la 10ª y última fue rápida y unánime por parte de todos. 17. Siguiendo el hilo del anterior, inicialmente cada uno de los protagonistas recibía $22,500 por episodio. Para las últimas temporadas lograron negociar un salario de $1 millón por capítulo. Es por eso en parte que en la última temporada se hicieron solo 18 episodios y no 24 como era habitual. Además, los protagonistas siguen recibiendo ingresos anuales estimados en $20 millones cada uno por los derechos de retransmisión y sindicación. 18. En el episodio 11 de la temporada 2, el grupo predice que Chandler será el último en casarse. Irónicamente, Chandler es el que termina teniendo la relación más larga, ya que él y Mónica son los primeros en tener un matrimonio comprometido que no termina en divorcio, mientras que los demás, a excepción de Joey, tienen matrimonios fallidos. Esto hasta que Phoebe se casa con Mike. En otra ironía, Joey es el oficiante de las 2 bodas que tienen matrimonios duraderos, a pesar de que él nunca se casa en la serie. 19. La historia de amor entre Rachel y Joey fue mal recibida desde el momento en que los creadores Martha Kaufman y David Crane la presentaron, tanto por parte de muchos de los otros guionistas como del propio reparto. Cada vez que alguien les decía a Kaufman y Crane lo equivocada que les parecía esa idea, ellos respondían: "Precisamente por eso lo estamos haciendo. A veces los amigos se enamoran aunque esté mal". ¿Y tú, qué opinas de esa historia? 20. El sofá naranja de Central Perk se encontró en el sótano de los estudios de Warner Bros., probablemente sacado de uno de sus enormes almacenes. Es posible que ya hubiera aparecido anteriormente, oculto a plena vista, en un número desconocido de películas y series de televisión. Algunos miembros del equipo tuvieron dudas de si utilizar ese sofá para Central Perk debido a su estado de desgaste, pero el director James Burrows dio el visto bueno y se mostró entusiasmado con el estado envejecido del sofá, ya que le confería un aspecto realista y de uso habitual dentro del decorado de Central Perk. Este icónico sofá fue subastado
comprado por más de $29.000 en el aniversario número 30 de la serie. 21. Los refrigeradores de los departamentos de Mónica y Joey realmente funcionaban. El de Mónica estaba lleno de agua y otras bebidas para el elenco y el equipo, mientras que el de Joey solía estar prácticamente vacío, a menos que se viera el interior del refrigerador en alguna escena específica. 22. En el episodio 13 de la temporada 8, al principio vemos a Joey con una camiseta con el nombre Capitán Billy Burr. Este era el nombre de un bombero que perdió la vida en el 9/11. 23. El reparto de Friends recibió un total de 16 nominaciones a los Emmy. Lisa Kudrow recibió 6 nominaciones y ganó una estatuilla. Jennifer Aniston recibió 5 y también ganó una. Matt LeBlanc recibió 3 nominaciones y Matthew Perry y David Schwimmer recibieron una cada uno. La única que nunca fue nominada a los premios Emmy fue Courtney Cox. 24. Cuando se discutió la posibilidad de que Joey y Phoebe terminaran juntos, los guionistas decidieron dejar un poco de misterio sobre Joey. El futuro del personaje se reveló con una serie que salió en 2004. Esta seguía su vida tras mudarse de Nueva York a Hollywood, donde se instaló en un apartamento que compartía con su sobrino Michael de 20 años. La serie solo duró 2 temporadas, pero puedes ver toda la primera parte en el canal de YouTube de Friends. 25. El tema musical original de la serie iba a ser Shiny Happy People de Rem, pero más tarde se cambió por el I'll Be There For You de The Rembrandts. 26. El episodio piloto de la serie tiene 3 títulos alternativos oficiales, que son el primero, el episodio en el que comenzó todo, y el episodio en el que Mónica consigue una roommate. 27. Al parecer, Jennifer Aniston no se llevaba tan bien con la actriz Reese Witherspoon, quien interpretó a la hermana de Rachel, Jill, por lo que decidieron crear a otra hermana, Amy, interpretada por Christina Applegate. La otra hermana de Rachel tuvo tanto éxito que la actriz ganó un premio Emmy a la mejor actriz invitada por su interpretación, por lo que volvieron a traerla para otro episodio. 28. Tras recibir críticas por la falta de diversidad en sus personajes secundarios, los guionistas y productores crearon el papel de Charlie Wheeler y escogieron a la actriz Aisha Tyler para interpretarlo. Los productores y guionistas vieron la química entre Ross y Charlie y se introdujo una trama de triángulo amoroso. Finalmente se eligió a Joey para ser la tercera punta de ese triángulo. 29. A pesar de estar ambientada en la ciudad de Nueva York, casi toda la serie se rodó en Los Ángeles, más precisamente en los estudios Warner Bros. Y solo las tomas generales de los edificios se rodaron en la Gran Manzana. Las únicas escenas rodadas fuera de Los Ángeles fueron las que se filmaron en Londres para el episodio doble de la boda de Ross en la 4ª temporada. 30. Los 5 mejores episodios de Friends según IMDb son: en el puesto 5, el del video del baile de graduación, donde se ve a Ross, Mónica y Rachel recordando sus épocas de colegio. Este capítulo tiene una calificación de 9.3 de 10. El puesto 4 es el de los embriones, donde Phoebe queda embarazada. Cuenta con una puntuación de 9.4 de 10. El puesto 3 es el último parte 2 con 9.5 y el puesto 2 es el último parte 1 con 9.6. Y el mejor episodio de Friends según IMDb es el episodio en el que todo se entera, donde el grupo descubre la relación entre Mónica y Chandler. Este episodio tiene una calificación de 9.7 de 10. Pero ¿cuál es tu episodio favorito? Y bueno, estas han sido 30 curiosidades que quizás no conocías de Friends. Cuéntame, ¿conocías todas las curiosidades? Si no, ¿cuántas conocías? Déjame saberlo todo en los comentarios. También coméntenme sobre qué otras series o películas les gustaría ver curiosidades. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 30 curiosidades de esta gran serie. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.